En este vídeo vamos a resolver un problema de ampliación de capital. Concretamente, el ejercicio de la prueba de acceso a la Universidad de Madrid de la prueba ordinaria de junio de 2016. En él nos decía: una sociedad anónima posee un capital social de 100.000 euros y unas reservas acumuladas de ejercicios anteriores de 25.000 euros. El capital social se divide en 5.000 acciones y la empresa ha decidido realizar una ampliación de capital social emitiendo 1.000 acciones nuevas a la par o por su valor nominal. Apartado A. ¿Cuál es el valor nominal y el valor contable de las acciones? Apartado B. ¿Cuántas acciones nuevas podrá suscribir un accionista que posee actualmente 300 acciones y a qué precio? Y apartado C. ¿Cuál es el valor contable de las acciones después de la ampliación? Vamos a comenzar con el apartado A y con los datos que necesitamos. Para calcular el valor nominal y el valor contable necesitamos los datos de la empresa antes de la ampliación. El capital social son 100.000 euros, las reservas 25.000 euros y las acciones son 5.000. Por lo tanto, tenemos que el valor nominal se calcula como el capital social entre el número de acciones, porque es el valor en el momento de la constitución. Y esto da 100.000 entre 5.000 acciones, que dan 20 euros por acción. Y el valor contable es el valor en libros, una vez que se han tenido en cuenta las reservas que se han ido constituyendo en la empresa. Por lo tanto, el valor contable se calcula como el patrimonio neto o el capital social más las reservas entre el número de acciones y queda 100.000 euros del capital social más 25.000 euros de las reservas entre el número de acciones, que es 5.000, y nos da 25 euros por acción. Y este sería el resultado del apartado A. Valor nominal 20 euros por acción, valor contable 25 euros por acción. Pasamos al apartado B. En el apartado B se nos pregunta cuántas acciones nuevas podrá suscribir un accionista que posee actualmente 300 acciones y a qué precio. Lo primero que tenemos que calcular es la proporción de acciones antiguas respecto de acciones nuevas. Por lo tanto, las acciones antiguas respecto de las acciones nuevas son 5.000 acciones antiguas respecto de 1.000 acciones nuevas, es decir, 5 acciones antiguas por cada acción nueva. Por lo tanto, ese es el cambio. El cambio es que para comprar una acción nueva hacen falta 5 acciones antiguas. Por lo tanto, si el accionista tiene 300 acciones, pues podrá comprar 300 entre 5, que da 60 acciones nuevas. ¿A qué precio? Pues al precio nominal, porque nos está diciendo que se venden a la par, es decir, al precio de 20 euros por acción. Por lo tanto, el precio de 60 acciones son 20 por 60, que dan 1.200 euros, que es lo que pagará si suscribe las 60 acciones nuevas. Y continuamos con el apartado C. En el apartado C se nos dice que cuál es el valor contable de las acciones después de la ampliación. Bueno, pues el valor teórico o el valor contable después de la ampliación será el promedio del valor de las acciones antiguas más las acciones nuevas. El valor de las acciones antiguas es el valor contable, que eran 25 euros, por el número de acciones, que eran 5.000, y el valor de las acciones nuevas son 1.000 acciones nuevas por 20 cada una, que es a lo que se emiten, entre el total de acciones, que son 5.000 antiguas más 1.000 nuevas. Y esto nos da 24,17 euros. Es decir, que al hacer la ampliación de capital, las acciones pierden valor, porque el capital social ha aumentado, pero hay muchas más acciones para repartir. Por tanto, al accionista hay que darle algo para compensar esa bajada de valor y esa pérdida de poder, que son los derechos de suscripción, que se calcularían como la diferencia entre el valor contable antes de la ampliación menos el valor contable después de la ampliación. Por lo tanto, el derecho de suscripción no nos lo piden, pero si nos lo pidieran sería 25 menos 24,17, que da 0,83 euros por derecho de suscripción o acción. Y con esto hemos acabado el problema.